en esta clase, por ahí está bien. Sí. Sí, el parcial entonces es módulos 1 y módulos 2, y todo lo que es funciones, el práctico 1, y el concepto de límite y continuidad, que es lo que vamos a empezar en la clase de hoy. ¿Sí? Ah, hola. Bueno, No sé si te quedó clara quién había hecho la pregunta, Joaquín, ¿no? ¿O sí, quién había Joaquín. preguntado? Yo. Sí, me quedó claro. Sí, no sé el resto. Si saben, a ver, yo les voy a empezar a compartir acá. Ya. Voy a anular mi video para no quitar recursos. Acá tenemos, bueno, también podemos ver en el aula virtual, yo que les tenía preparado. Ustedes acá al costadito vieron que si apretan este simbolito acá a la izquierda, les es más fácil acceder a los distintos cuerpos acá del aula virtual. Entonces tenemos lo que es el módulo 1, que es todo lo que es funciones. Recuerden de ver también, hay enlaces a videos, no sé si han estado mirando estos videos, hay videitos cortos que se fueron generando el año pasado. Acá está con el capítulo 1 de funciones, que es el de los apuntes teóricos, y tienen también material complementario acá, ¿sí? Y después es el módulo 2 también, que es el que empezamos ahora, que se habilitó ahora. Ustedes no lo tenían visto, estaba oculto para ustedes, pero bueno, acá tienen como siempre los apuntes teóricos, el capítulo 2, que está cortada la parte de los apuntes teóricos. Hay un material de límites especiales y un material de infinitésimos, que es un tema que vamos a ver ahora en estas clases. Después también tienen material nuevamente preparado, hay distintos videos con ejemplos de resoluciones de límites, del límite especial. Tienen el trabajo práctico y las respuestas del trabajo práctico, ¿sí? Y acá también hay parciales, estos de años anteriores, por eso son un poquito distintos a los que se toman en la virtualidad. Después vamos a ver en algún momento, quizás vamos a hacer algún simulacro del examen, vamos a ver cuándo lo coordinamos, quizás lo hagamos un día sábado, como para que ustedes vean cómo es. ¿Sí? Va a ser un cuestionario que se va a hacer acá en la plataforma directamente. ¿Sí? Y bueno, y después tienen las grabaciones a las clases, ¿no? Que las van a tener acá. Tienen todo ese material a disposición. ¿Sí? Entonces yo quise poner acá, para empezar como siempre, el cronograma, ¿sí? Lo que vamos a estar desarrollando a partir de la clase de hoy, entonces, es el concepto, lo que es límite y también continuidad. Vamos a ver si alcanzo en la teoría, si no, por ahí lo van a ver en el horario de la práctica. Eh, y bueno, para que vean acá, yo copié también la próxima semana, esto es lo que estaremos viendo en esta semana. Para la próxima semana, ven que ya para el miércoles próximo vamos a haber desarrollado todos los temas relacionados con esta unidad, como para darles tiempo de práctica y consulta para trabajar y avanzar, ¿sí? Y el viernes 3 está previsto ya ese primer parcial de funciones, ¿sí? Que es funciones y límite. Acá sería límite y continuidad, ¿no? Toda la unidad incluye límite y el concepto de continuidad también. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? De preguntas del parcial, lo tienen presente el cronograma, ¿no? Sí, Bien, no Justo tenemos habían más feriados, preguntado, nada, así que bueno. Ah, bien. justo habían Eh, preguntado por lo del simulacro. está bien. Eso vamos a ver si lo hacemos, en qué momento. Ustedes los sábados pueden, es disponer de un par de horitas como para que ustedes prueben cómo va a ser, ¿sí? Quizás lo pongamos en algún sábado, antes del parcial, por supuesto. Después les vamos a confirmar cuándo, Profe, yo ¿sí? los sábados trabajo, no sé en qué horario podría ¿Y en qué horario presentarme. trabajas? Yo de 11 hasta las 4 de la tarde No, y lo después podemos en la hacer, tarde. sí, lo podemos hacer después de las 4, o si no, ¿de lo 8 a podemos 10 hacer o no? Yo Ah, a la mañana. en la Sí, mañana, también. claro, No, temprano, tipo 9 porque sería el Sí, horario sí. en que se podría. Bueno, ¿el resto les queda bien también en ese horario? Tipo 9 o 8, por ¿es mí algo que se sí, habilita? 8 por mí, de 10. Bueno, vamos a poner entonces 8 o 9 horas por ahí un sábado. Y si no, por ahí lo haríamos un viernes también. Lo que pasa es que yo no quería quitarles en la semana, ¿no? Tiempo. Así que eso se lo vamos a confirmar. Bueno, yo ahí ya tomé nota, después vamos a coordinar entre el equipo docente a ver en qué horario se lo hacemos y ya les vamos a avisar. ¿Sí? Pero bueno, tenemos tiempo, digamos, estamos en esta semana. eh, Puede llegar a ser o este viernes acá o este sábado, que no creo, sino lo más probable es que lo pongamos acá. ¿Sí? El sábado 28, pero ya les vamos a confirmar, no se preocupen, les vamos a avisar con cartelitos, con
como siempre publicamos también en Instagram y en el aula, ¿sí? Y le vamos a mandar mensaje por los foros también. Eso es como para que ustedes vayan viendo cómo es el examen, ¿no? Cómo es la modalidad de rendir. Algunos ya, los que están recursando ya saben cómo es, pero los que se han incorporado en este cuatrimestre, por ahí no saben bien cómo es la modalidad, ¿sí? En general va a ser un cuestionario, ya se lo vamos a contar, vamos a tener una charla alguno de los días contándoles cómo va a ser todo, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? A ver, yo acá miro en el chat. Alguien puso que prefería el viernes, pero bueno, eso vamos a ver cómo nos acomodamos con los horarios, ¿sí? ¿Los viernes qué otras clases tienen? Ninguna, profe. Va. Ninguna. Profesorada de matemáticas, ninguna. Solo la nuestra. Bueno, bien, entonces vamos a confirmarlo, analizamos con el equipo docente y les vamos a confirmar, o viernes o sábado será, ¿sí? Bien, vamos a empezar con el tema de hoy, que es límite y continuidad, ¿sí? Lo que vamos a desarrollar es el concepto de límite, a qué llamamos límite, por qué lo utilizamos, y está asociado, está muy íntimamente ligado, lo que es el concepto de continuidad. Ya vamos a ver, ahora les voy a mostrar en un mapa conceptual, vamos a verlo, este concepto de lo que es límite, no solamente de las funciones, sino también de sucesiones, ¿sí? Ahora lo vamos a ver con un cuadro. Yo quise hacer esta introducción para que veamos, porque justamente esta noción de límite es fundamental para lo que es el estudio de cálculo en sí. Todo lo que estuvimos viendo en el módulo 1, podríamos decir que era como un repaso, una introducción para ponernos todos con el mismo nivel en cuanto al concepto de funciones, ¿sí? De saber representarlas, de verlas, de los conceptos de la clasificación de las funciones, ¿sí? De lo que es composición, pero la base del cálculo en sí, que en muchas materias, incluso esta asignatura se llama Análisis Matemático 1, pero en otras universidades a veces lo llaman Cálculo 1, ¿sí? O tienen otros nombres, ¿no, Sofi? Por ahí. Entonces, todo lo que vimos hasta ahora que era con funciones, generalmente está asociado al precálculo, ¿sí? El concepto en sí de funciones nada más, sin haber aplicado límite. Y la importancia de lo que es el límite, porque justamente tiene que ver con la matemática de los cambios, ¿sí? Vamos a verlo esto con mayor profundidad en la unidad siguiente, que es derivada. Entonces, en general, por ejemplo, si estamos hablando de un móvil que se mueve, vamos a hablar, si estamos en el precálculo, de un cambio promedio, lo vamos a ver bien con el concepto de derivadas, ¿sí? En cambio, después nos va a interesar, si está sometido a una aceleración ese móvil, nos van a interesar los cambios instantáneos, ¿sí? Y para eso vamos a hacer uso del cálculo y vamos a hacer uso del concepto de límite, ¿sí? De la importancia del concepto de límite. Lo mismo acá, como en este otro cuadrito que les estoy mostrando acá, si tenemos una recta que usamos para graficar, podemos ver cuál es la pendiente de esa recta, pero después nos va a interesar las pendientes de la curva o, más precisamente quizás, las pendientes de las rectas tangentes a las gráficas en una curva, ¿sí? Para estos dos conceptos vamos a verlos en la próxima unidad, que es derivada, ¿sí? Derivada y aplicaciones de derivadas. Y con respecto a este tercer cuadro que yo les puse acá, esto lo saqué de un libro de Larson, en el precálculo nos interesaba calcular, por ejemplo, áreas de un rectángulo o de cualquier otra figura geométrica, ¿sí? En cambio, con el concepto después que vamos a ver en la última unidad, que es de integral, ¿sí? Cómo integrar una curva debajo una curva, vamos a poder analizar y calcular cuál es el valor del área esta que está bajo una determinada curva, ¿sí? Que no tiene una forma cualquiera, ¿sí? El área esta, no es una forma regular. Y con esto vamos a utilizarlo, entonces después en la última unidad con lo que es integral. Pero para todos estos conceptos nuevos, digamos, es importantísimo el concepto de límites. Y ya vamos a ver que lo vamos a ir recorriendo. Acá yo preparé un mapa conceptual, tenía uno más viejito, pero quise ponerles uno un poco más limpio. Esto después les recomiendo, es una aplicación, si a ustedes les ayuda para acomodarse, para estudiar, a veces es bueno hacérselos, los mapas conceptuales, para ponernos en contexto, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver es límite, y yo acá separé en dos grandes rasgos, porque vamos a ver toda una parte que está asociada con lo que son funciones, ¿sí? Lo que son funciones, y después vamos a hacer un análisis también de sucesiones, que son unas funciones especiales, ¿sí? Que tienen dominios
en el conjunto de los naturales. Eso ya lo vamos a ver en las próximas clases. Con respecto a sucesiones, vamos a estudiar el concepto, por ejemplo, de cuándo una sucesión converge o cuándo una sucesión diverge, ¿sí? Y con respecto a funciones, es un poquito más amplio, porque hablamos de funciones de variable continua, con dominio más amplio en los reales, y vamos a ver distintas definiciones de límite, límites infinitos, límites puntuales, límites laterales, y hay un concepto que yo les decía que era importante acá, que es este central, que es el de continuidad, ¿sí? De una función. Con respecto a los límites infinitos, vamos a ver asíntotas, distintos tipos de asíntotas. En particular vamos a ver las verticales y horizontales en esta unidad. Vamos a ver si alcanzamos a ver oblicuo acá, y si no la vamos a pasar, este tipo de asíntotas la vamos a ver después en la siguiente unidad, así que es derivadas. También hay límites especiales, que son de esta función, seno de x sobre x, y cómo llegar al número e, ¿sí? Hay un límite especial, vamos a analizarlo a través de la gráfica de la función, de una función particular, que va a tener como límite al número e, ¿sí? Hay otro tipo también de funciones que las llamamos infinitésimos, y vamos a ver qué tipos de características tienen, y vamos a averiguar, bueno, saber calcular el orden para comparar, hacer comparación de infinitésimos, y ver el concepto de infinitésimos equivalentes, ¿sí? Y bueno, acá yo dejé a un costadito, porque esto está relacionado, ¿no? Vamos a ver continuidad de la función en un punto, pero si una función no es continua, va a ser discontinua, ¿sí? Y vamos a clasificarlas, bueno, en evitables, no evitables, de salto finito o salto infinito. Esto es como para darles un panorama general de todos los temas que vamos a ir viendo, ¿sí? A partir de todas estas clases. ¿Hay alguna consulta hasta acá? ¿Se escucha bien, Sofi? Sí, se escucha re bien. Bueno. Vamos a ver unos conceptos previos, antes de ver el concepto del límite de una función, ¿sí? Quizás algunos leyeron ya el capítulo este del límite, que les aconsejó, les mandó un mensajito Estela. ¿Alguno se puso a mirar algo o no? Siempre conviene ser un poquito curiosos y mirar, aunque sea mirarlo, ¿sí? A ver qué entienden, que no. ¿Alguno lo miró? No contesta nadie. Bueno. Vamos a Dudosa. revisar, bien, vamos a ver, porque después yo voy a estar mencionando, voy a hablar de vecindad, de entorno, vecindad reducida, entorno reducido, entonces por ahí es importante que sepamos de qué estamos hablando, ¿sí? Cuando hablamos de una vecindad de A, vamos a estar hablando, ¿sí?, de un determinado intervalo, que en este caso es el intervalo CD, así que acá está escrito como intervalo CD, y la única condición es que vamos a tener que el valor SA, ¿sí?, por eso es vecindad de A, este valor A pertenece a ese intervalo. No importa dónde esté ubicado, puede estar ubicado más cerca de D, en el medio, a la izquierda, ¿sí? Sino que lo único que me dice que es una vecindad, que son los elementos, hay un intervalo que contiene a ese valor A, ¿sí? Ahora, si estamos hablando de vecindad reducida, recuerden el concepto de reducida, significa que vamos a tener todos los elementos que están en esa vecindad, excepto el valor de A. Ven que acá está dibujado así con un agujerito, no lo está tomando. Recuerdan que cuando poníamos eso es porque ese valor no lo toma. Entonces fíjense que vecindad sola lo anotamos con B sub A. Y cuando hablamos de reducida, se le pone, ¿qué diferencia ven? A ver en estas dos notaciones, ¿qué está puesto ahí? ¿Qué Una diferencia hay en comilla. esa? Una comilla, ¿sí? Esto significa reducido, ¿sí? Entonces significa que es la vecindad que ya habíamos definido recién, pero que le sacamos el elemento A, ¿sí? Esto significa que es el conjunto que contiene el elemento A, ¿sí? Como cuando sacamos, ¿se acuerdan en el dominio? Decíamos todos los reales menos el 1, bueno, acá decimos es la vecindad anterior, o sea que es ese intervalo mismo CD, pero quitamos el elemento A. No me interesa lo que está pasando en este punto. Esto es lo importante porque justamente tiene que ver con el concepto de límite, que no nos va a interesar qué pasa en ese punto, sino qué pasa en cercanías de ese punto, ¿sí? Y bueno, ¿cuál es la diferencia del entorno, del concepto de entorno? A ver, ¿qué diferencia ven? Primera, en el dibujo, en donde aparece entorno de A, con lo que era vecindad. A ver si se alcanza a ver, voy a dejar ahí, lo achico un poquito. Vecindad era esto, sí que está acá. El entorno es la distancia que hay de A a otro, a un límite de la Claro, porque fíjense vecindad. que claro, si yo lo llamo CD el intervalo, el valor A está en cualquier posición de ese intervalo CD, o Sí. dónde les parece que está. Está en Ah, cualquier bueno, ahí está, posición, ahí está en el medio. Está en el medio. está en el medio, porque acá aparece algo, ¿no? Un concepto que dice que es lo mismo.
Esa letra, ¿alguno sabe cómo se nombra? Esa letra, la letra Abscisa, no. griega, delta es, ¿sí? Delta. Con esta vamos a trabajar mucho. Esta va a estar muy relacionada con el eje de las X y justamente con entornos que vamos a tener en el eje de las X. ¿Sí? Esta letra es delta. ¿Sí? Entonces, no importa, aunque no supieran cuál es la letra, estamos viendo que es la misma, ¿sí? La que está entre A y D, y la misma letra la que está entre C y A, ¿sí? Entonces, como bien dijeron, A está en el centro de ese intervalo, ¿sí? Está a la misma distancia, la distancia que tenemos de A a D es delta, y la distancia que hay de C a A también es delta, ¿sí? Entonces, a esto se lo llama y se lo escribe de esta manera, como entorno. Esto se lo dice que es el centro, con centro en A, ¿sí? Este es el centro, y delta es el radio, ¿sí? Con centro en A y radio delta, ¿sí? Entonces, en definitiva, podemos decir que si a A el valor este D, digamos, si a A le sumo delta, me está dando el extremo derecho del intervalo. Y este valor de C, ¿qué tendría que hacer con el valor de A para obtener C? ¿Qué hago con Restarle C? delta. Darle Perfecto, se lo resto delta. Por eso ven que está acá A menos delta, es el extremo izquierdo, que yo acá ya sé, y el extremo derecho sería A más delta, ¿sí? ¿Y se acuerdan esto cómo era el valor absoluto? ¿Cómo lo puedo escribir como distancia? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo era esto? A ver cómo lo puedo escribir como distancia esto. La distancia de los X ¿a quién? Al centro. ¿Quién es el centro? A. A. A es menor a delta. Y es importante que asocien esto de valor absoluto, más allá de leerlo, el valor absoluto de X menos A menor a delta, es importante que se apropien por ahí de este concepto, que está asociado a la distancia, ¿sí? Entonces uno lo asocia mucho más a la representación gráfica, ¿sí? Entonces, son los X que distan de A en menos de delta unidades. Eso significaría, ¿sí? Y se lo escribe de esta manera, entorno con centro en A, como está escrito acá, ¿no? Entorno con centro en A y radio delta, ¿sí? Fíjense, esto podría llegar a ser una vecindad. ¿Se contradice con la definición de vecindad? No, no, podría ser una vecindad. Claro. Entonces, esta es la observación que está acá. Yo todo esto se lo fui dejando así porque son exactamente las definiciones que están en los apuntes teóricos, ¿sí? Entonces, por eso está esta observación, que todo entorno de A es una vecindad de A. Ahora, ¿una vecindad es un entorno? No es un entorno, ¿no? Pero yo puedo en una vecindad determinar un entorno. A ver acá, por ejemplo, en esta vecindad, yo voy a borrar un poco lo que rayé acá. En esta vecindad, ¿puedo determinar un entorno con centro en A? Creo que sí. Sí. Bien. ¿Y qué tomaría? ¿Qué distancia tomo? Como está este dibujo, ¿no? Yo acá tendría, yo les voy a poner acá, ahora lo voy a llamar distinto. La Esto misma. lo llamo delta 1 y esto lo voy a llamar delta 2. Para que el Es- entorno esté contenido dentro de esa vecindad, ¿qué distancia tomo? Tiene que tener la distancia de delta 1, pero hacia D, Perfecto. ¿no? Perfecto, acá. Entonces yo podría llegar a poner acá, ¿sí? Acá pongo delta 1. Entonces ahora sí, generé un entorno dentro de esa vecindad. ¿Sí? Esto es importante, este concepto también, porque tiene que ver con la definición de límite. ¿Lo ven todos? Es decir, yo sí puedo determinar un entorno dentro de esta vecindad, pero tengo que elegir en definitiva el menor de los dos deltas, ¿sí? En este caso era el extremo izquierdo, pero por ahí a veces es la distancia al extremo derecho, ¿sí? Entonces me quedo con un delta, que ese delta va a ser el máximo, perdón, el mínimo, el valor mínimo entre estos dos delta, entre delta 1 y delta 2, ¿sí? Bien, ¿y en qué se diferenciará ahora entorno? Yo no lo voy a dibujar, ¿no? Si yo ahora les digo, lo llamo entorno reducido, ahora que vemos vecindad reducida, ¿en qué se va a diferenciar con este entorno que yo les describí recién? Que en vez del delta mínimo usarías el máximo, ¿puede ser? No, fíjate que yo estoy hablando, yo llamé vecindad y vecindad reducida, ¿no? ¿Qué hice con reducida? ¿Cómo? Ah, ¿Alguien no le incluís. No lo incluís el A, ¿sí? Yo para que vayan apropiándose de estos conceptos, si llamo reducido significa que el valor de A, ven que acá tiene un agujerito, no lo estoy tomando, ¿sí?
Entonces se lo llama, al llamarlo reducido, ir un poquito más abajo, aparece la comillita esta, que significa reducido, a veces se le pone una R también. Otra vez lo mismo, el valor de A es el centro, porque igual lo necesito como centro por más que no lo tome, y delta es el radio, ¿sí? Entonces es el entorno que definimos antes, al cual le sacamos el elemento A. Y fíjense en esta notación, porque esto es importante para que después se entiendan todas las definiciones de límites, ¿sí? Es decir, yo ahora no puedo nombrarlo, fíjense que acá el entorno reducido, no lo puedo nombrar con un único intervalo, ¿no? Voy a tener que ir desde A menos delta a A, poner paréntesis y unirlo, porque acá tendría esta situación. ¿Lo ven todos? Tengo que ir de acá a acá y después tomar los otros elementos. Entonces acá, ¿qué me está diciendo esta expresión? ¿Qué me está diciendo? A ver, vamos a ver. Si yo Está lo pongo diciendo como... que toma los X, Sí, te escucho. Sí. que toma los X que son mayores que 0 y que son menores que delta. Y no toma A. Mm, no, pero ¿y Puede cómo lo ser. estás diciendo eso? Porque con el valor absoluto, lo que vos me dijiste, fíjate, sería esto. Y es eso lo que está diciendo, toma los X que son mayores a 0 y menores a delta. Lo que toma son X, los X que están a una sí. distancia de A, ¿sí? Este valor absoluto, como bien me lo dijeron recién, es el concepto de distancia, ¿no? Esto es equivalente, digamos. Escribir esto es equivalente a escribir esto. ¿Lo ven todos? La distancia de los X al centro A. Esa distancia de los X, yo voy a tomar los X que están a una distancia de este centro A, que sea más chica que delta. ¿Y qué estoy diciendo con que sea mayor a 0 la distancia? Que ¿Qué estoy sea diciendo más- con esa parte? No, que la distancia sea mayor a 0. A ver, yo les voy a hacer un intervalo más grande acá. Yo tengo esto, acá tengo el valor A, ¿sí? Y acá tengo el otro extremo. Este es el centro A. ¿Está bien? ¿Qué significa que la distancia? Si yo me paro en un X acá, ¿no? Y bueno, esto lo pusimos, esto es delta. Yo me paro en el X acá. ¿Esto está a una distancia menor a delta? Sí, Sí. ¿Y es mayor a 0 la distancia? Este valor, este segmentito, ¿es mayor a 0? sí. Sí. Ah, ¿Dónde porque si tendría, es 0 no hay distancia. ¿Y dónde tendría que estar parado el X entonces para que sea 0 la distancia? En cero. En A, En O A, en porque A. fíjate que el 0 yo en no lo A, marqué acá. El 0 podría estar acá, podría estar acá. Yo no marqué el 0, ¿sí? Entonces, como bien dijeron, es en A, ¿sí? Fíjate, si Claro. el X está parado en A, ¿a qué distancia está X de A? Estoy acá mismo, ¿sí? Ese valor de X que está acá, a la distancia que está de A es 0 unidades. Entonces, eso es lo que yo no quiero. Por eso aparece este mayor a 0, ¿sí? Esta parte de mayor a 0, esto me detengo en explicarlo porque después lo hacen de memoria y no razonan qué es lo que están haciendo, ¿sí? Entonces, esa parte significa que X no toma el valor A. Con eso estoy diciendo eso, ¿sí? Que me puedo parar en cualquiera de los infinitos lugares que hay acá, ¿sí? Pero no puedo tomar el valor A en todos los infinitos. Pero este valor no lo puedo tomar, porque si me posiciono ahí, la distancia es 0, ¿sí? ¿Se entendió? Esto es importante que lo entiendan porque después van a ver en las sí. distintas definiciones de límite que lo vamos a utilizar, ¿sí? Y nos vamos a concentrar generalmente en lo que es un entorno reducido, ¿sí? Vamos a partir de una vecindad y nos vamos a quedar con un entorno reducido con radio, con centro en A y radio delta. ¿Hay alguna consulta ahí? Yo estoy viendo que escribieron en el chat. X no sea, sí, alguien X, escribió, o bueno. sea, Sí. Bien, vamos a ver acá el concepto de límite, ¿sí? De una función en general. Buscar qué es lo que vamos a analizar en definitiva. se Se cortó, representada Fabi, acá, ¿no? Esta F. lo que Sí, dijiste antes. justo me salió el cartel. Vamos a ver en esta representación de esta función, que la que está representada es esta, ¿no? Esta función que está acá. ¿Cuál es el dominio de esa función? Lo pueden ver gráficamente o en la expresión. Lo pueden decir con la expresión. Todos los o- reales. Todos los reales menos el 1. Bien, Menos el ¿por 1. qué? Menos el 1. ¿Por qué está esto? Y porque el denominador
recuérdense de lo que es buscar el dominio, no puede tomar el valor 0. Entonces de acá surge que x no puede tomar el valor 1, ¿sí? Entonces este valor, digamos, no lo está tomando la función. Entonces, como bien dijeron, el dominio de la función son todos los reales menos el 1. Pero yo puedo analizar qué pasa con los valores funcionales en cercanías de ese punto, ¿sí? Yo decir, yo me paro, bueno, acá está 2, exageradamente, me paro en un valor más cerquita, voy hacia la función y puedo saber qué pasa con los valores funcionales, ¿sí? Arranco de 2, por ejemplo. Y después voy acercándome cada vez más, ¿sí? ¿Ven? Me voy acercando cada vez más. Pero en ese punto no me puedo parar. ¿Por qué? Porque no está definida la función, ¿sí? Es decir, yo les pregunto, ¿existe la función en 1? No. No existe, ¿no? Porque justamente dijimos que no pertenece al dominio de la función, ¿sí? No existe, ¿por qué? Y porque 1 no pertenece al dominio de la función. Entonces, yo no puedo calcularlo en 1. Yo acá en esta expresión no puedo reemplazar x por 1, porque no existe, ¿sí? Sin embargo, me puedo aproximar lo más que yo quiera y, por ejemplo, reemplazarla en 1,00001, ¿sí? O me acerco por el otro lado, lo más que quiera, y me acerco en el 0,9 periódico, 0,999999. Eso sí lo puedo reemplazar, ¿sí? Entonces, me puedo acercar, que ahora lo vamos a ver, que es el concepto de límites laterales. Me puedo acercar para valores más grandes que 1, en este caso, ¿no? Porque es esta función que está definida a ambos lados de 1. Me puedo acercar para valores mayores a 1, reemplazarlos acá en la expresión y ver cuánto me da, o me puedo acercar para valores que estén menores a 1, pero acercando siempre lo más posible, ¿sí? ¿Qué les parece acá en la gráfica que pasa con los valores funcionales si yo me acerco cada vez más? ¿A qué valor tenderán? A ver, voy a cambiar el grosor del borrador. ¿A qué valor ¿A van a 0? tender? Los valores funcionales a medida que me acerco al 1. Nos quedan 10 minutitos. Tienden a 1. Los valores funcionales ¿A 3? a 3. Fíjense, si yo me llegara a parar bien cerquita, ¿ven? Que se van acercando a 3. Y si yo me acerco para valores más chicos, me fijo acá me fijo, en este eje, ¿sí? Los valores funcionales. Yo me acerco a 1 por derecha y por izquierda, y los valores funcionales se van acercando a 3. ¿Lo ven todos? Ahora voy a hacer una representación gráfica. Sí. ¿Sí? Esa es la idea del límite, es decir, que yo me acerco, entonces lo tengo que, ahora vamos a ver cómo lo escribimos, y eso justamente tiene que ver el concepto del límite de una función. Yo analizo qué O sea, no nos va a pasa. dar el número redondo. En el límite después sí, ahora vamos a poner que dentro del límite lo vamos a poder escribir de esa manera, ¿sí? Pero nos va a dar en este caso el número redondo como límite, pero no es que sea el valor funcional. Yo analizo qué pasa con los valores funcionales en cercanías de ese punto. Yo les voy a mostrar una representación acá que había dejado de un límite. Este es el material que ustedes tienen, el libro interactivo digital, que es el de bachillerato, ¿sí? Entonces acá tienen distintas representaciones, ¿sí? Para ver, voy a silenciar el teléfono para que no moleste ahí. Acá, por ejemplo, ven, tengo una función representada, yo me voy acercando, en este caso el objetivo es acercarse a 0, ven que este simbolito que aparece acá, este menos, ya vamos a ver que es una idea de límites laterales, significa que me estoy acercando para valores más chicos que 0. Van viendo acá que es más chico, y si me acerco por el otro, son más grandes. Y me dice qué pasa con los valores funcionales. ¿Van viendo ahí la representación que aparece? ¿Cómo se va modificando? 1,971, 1,995, ¿sí? ¿Y qué pasa si yo me acerco por el otro lado, ¿no? A medida que me voy acercando a 0, ¿qué pasa con los valores funcionales? ¿A qué valor se acercan? ¿A En los 2? dos casos. A 2, ¿lo están viendo ahí? Yo acá me adelanté con esta anotación, pero bueno, me parecía importante que lo vieran, mejor que yo rayando el dibujo. Entonces vemos que los valores funcionales, a medida que yo me estoy acercando a valores por 0 que son más chicos que 0, ¿ven? Porque en este caso es negativo para valores más chicos, los valores funcionales se acercan al valor 2. Cuando me estoy acercando, esto vamos a ver lo que es por derecha, para valores mayores a 0, los valores funcionales voy sacando las cuentas y se van acercando también al valor 2. Y esto lo notamos de esta manera, ¿sí? Vamos a expresar que nosotros estamos analizando qué pasa con los valores funcionales en cercanías de 0.
¿Se entiende? Este x tendiendo a 0 significa que yo estoy viendo qué pasa con los valores funcionales a medida que la variable independiente se acerca a 0. Como el resultado es 2, significa entonces que los valores funcionales, a medida que x se acerca a 0, se acercan al valor 2, ¿sí? Que acá estaría representado, esto sería 2. En este caso la función estaba definida en 2, no teníamos un agujerito, ¿sí? Pero el valor me daba 2. Esta notación, vamos a ver, si yo le pongo esto, significa que me estoy acercando para valores más chicos que 0, y si le pongo esto, un más, significa que me estoy acercando para valores mayores a 0. En este caso, ven que la función, ahora voy a dejar acá el lápiz, la función, yo me voy a alejar un poquito acá con el punto, no me deja ahora, porque terminó. La función en 0 estaba definida en este caso, ¿sí? ¿Cuál sería el dominio si está definida? Todos los reales menos el 0. Si está definida en 0. Ah, F en todos los 0 vale reales. 2. Todos los reales, ¿sí? La función en 0 vale 2. Bien, vamos a ver otro dibujo. Yo voy a borrar todo lo que escribí acá porque lo rayé en el zoom. Me voy a ir al 4, me parece recién, porque después los otros no los quiero confundir. Me parece que si no, no, el 4 no era. El 3. Fíjense acá, ¿qué pasa con la función en 0? ¿Qué les parece? No. ¿Está definida o no? No. O sea que el dominio de la función son todos los reales menos el 0. Pero yo me puedo acercar igual, ¿eh? Y puedo ir sacando una cuenta. Acá no está la expresión, ¿no? Analítica, pero podemos ir viendo que a medida que nos acercamos por izquierda a 0, ven que los valores funcionan. ¿Van viendo ahí a la derecha cómo se va modificando el Sí. valor de la Sí, sí. función? Bien. Se va acercando, 1,11, 1,08, hasta que bien cerca, ven que acá no lo tomé el 0, está en 0,01, me da este valor, ¿no? 1,004. ¿Qué pasa si yo me voy acercando por derecha al 0? Entonces acá bien que acomodó, ¿no? Cuando me pasé para el otro lado, ya esta animación acomodó que el límite cuando me estoy acercando a 0 por izquierda me da 1. ¿Qué les parece que va a pasar por derecha? ¿Cuánto me va a dar si me acerco para valores mayores a 0? ¿A qué se van acercando los valores funcionales? ¿Lo van viendo? ¿A qué valor se van a 1. acercar? Se va a acercar a A 1 1. también, ¿sí? Entonces, en este caso, estos límites laterales, digamos, yo también puedo decir que la función, ¿sí? El límite, cuando x tiende a 0, me da 1 como resultado, ¿sí? Aunque no exista el valor funcional en el punto. Quiere decir que el concepto de límite, esto es lo importante, no me interesa lo que pasa en el punto, ¿sí? Sino qué pasa en cercanías de ese valor. Ahora que estamos hablando de límite puntual. ¿Se entiende la idea de límite? ¿Y cómo lo Sí. expresamos? ¿Sí? Entonces, con esto estamos diciendo que estoy evaluando qué pasa con los valores funcionales a medida que la variable independiente se acerca a 0. Entonces, a medida que la variable independiente se acerca a 0, los valores funcionales se acercan al valor 1. Ese límite existe, es finito y vale 1. ¿Sí? Bien, vamos a volver al otro, entonces si esto se entendió. Me parece importante por ahí mostrarles con la animación que era mucho más fácil que yo ir rayando el dibujo, ¿sí? Acá, mucho más prolijo. Entonces, en base a lo que vimos recién, ¿cómo podría expresar esta situación? ¿No? Que a medida que yo me acerco, acá ahora ya sabemos, ¿no? Me acerco a uno por derecha, a uno por izquierda, y como bien dijeron los valores funcionales, ¿a qué valor se acercaban? Lo voy a A borrar un 1. poquito acá. A 3. A ver, a 3, 3. perdón. A 3, Sí, a 3. te quedaste con el 1. Entonces, Sí, sí. ¿cómo lo escribíamos eso? ¿Cómo lo escribo con el concepto de límite? A ver si me dicen, si les quedó lo que vimos recién. ¿Cómo lo Límite escribiría? tendiendo a Límite. Límite, 1. bien. ¿Qué cosa tendiendo a 1? Yo estoy escribiendo lo que me dicen. X. Bien. La variable independiente, acá que escribo. Ahí pone Función de f de X. x Bien, f de x. ¿Y igual a esto? 3. Perfecto. ¿Se entendió? O con una Eso estoy flechita diciendo. 3, ¿no? No, acá no es necesario, porque acá yo puedo poner igual, porque estoy poniendo límite. Ya me Ah, habilita, ok. por eso es la importancia de este concepto, porque yo estoy evaluando, fíjense que no pongo f de x igual a 3, no f, ¿sí? Pongo esto. Entonces, si yo me acerco a 1, los valores funcionales se acercan a 3, ¿sí? ¿Se entiende? Es decir, no es que voy a poner tiende, porque ya sé que ese resultado pongo igual. Hoy recién preguntaban, ¿no? También pongo eso, tiende, no, en este caso es eso.
Fíjense, lo van a ver más en la práctica, que si yo quisiera evaluar, yo ahora voy a poner, ahora voy a hacer una introducción acá en base a lo que están preguntando por ahí. Si yo pongo la expresión ahora, esto lo van a ir trabajando más en la práctica, por eso no sé si hoy alcanzarán, pero esto vamos a reemplazar directamente acá por un valor. ¿Cuánto reemplazo por 1 acá, no? 1 al cubo, ¿cuánto me da? 1, 1 al cubo, 1 menos 1, 0. 0. 0. Y si yo reemplazo acá por 1, 1 Cero menos 0 1, también. 0. Entonces ahí sí voy a poner tiende a 0 sobre tiende a 0. Lo van a saber trabajar, lo van a ver en la práctica, trabajar, hacer pasos algebraicos acá. Para salvar esto lo vamos a ver, ir viendo, es una indeterminación. No sabemos qué pasa, no queda, y el resultado se sigue trabajando analíticamente para que después van a llegar a este resultado que les va a dar 3. ¿Sí? En general lo que se hace primero para evaluar un límite es reemplazar por el valor al que tiende, y si ya me llevo un resultado, ya ese es el resultado. Y si no, tendré que trabajarlo. ¿Sí? A ver qué más tenía yo acá. Acá. Ven en esta función. ¿Qué pasa cuando yo me estoy acercando a 1? Con los valores funcionales. La función es esta que está escrita acá, ¿no? A ver, ¿qué puedo Tiende a poner acá? 2. El resultado es 2. ¿Ven? Entonces ya lo veo en la gráfica. Me plantean este límite, ya lo saben hacer. Me plantean este límite, me fijo en la gráfica, no importa si la función está o no definida, estoy viendo que me acerco a 1 por derecha o por izquierda, los valores funcionales se están acercando a 2. Y lo puedo poner así, ¿sí? Ahora, fíjense si yo analizo la expresión, se las voy a escribir acá a la derecha. Se Si te yo está no por veo el cortar, gráfico, Fabi, ¿eh? Te aviso. bueno, si yo no veo el gráfico y reemplazo, acá sí puedo reemplazar. Gracias, Sofi. Sí. ¿Cuánto me da el resultado si reemplazo? 1 más 1, 2. Bien, ahí ven, ahí yo ya llegué